En el caso 5, fíjense, en el caso 5, dice, dos cuerpos, uno encima de otro, son empujados hacia arriba. Entonces, nuevamente, fíjense, vamos a empujar con una fuerza F, ¿ya? A estos bloques. Ahora, uno encima de otro. A este le vamos a llamar masa 1 y a este le vamos a llamar masa 2, ¿ya? Entonces, aquí he colocado una situación. En este fenómeno físico necesariamente tiene que haber rozamiento, porque si no hubiera rozamiento, entonces este objeto se caería, ¿no? Obviamente, de acuerdo, digamos, al fenómeno físico, esto se va a caer, es muy posible que se caiga, ¿no? Dependiendo de su peso. Pero eso habrá que ver de acuerdo a los datos que nos dan. Eso quiere decir que esto, para que no se caiga, debería haber necesariamente rozamiento, ¿no? Y más aún si no tuviera rozamiento, este cuerpo caería, ¿no? Entonces, esos casos son ideales, pero en este caso, necesariamente va a haber rozamiento. Vamos a considerar rozamiento, ¿ya? Entonces, nuevamente, fíjense, podemos hacer un análisis un tanto más rápido. Fíjense, la única que va a tener una normal respecto de la superficie es M1. Entonces, este va a tener una normal 1, ¿no? Este lo vamos a hacer así, ¿ya? Fíjense, este tiene aquí un peso, ¿no? Así. Este va a ser el peso 1, ¿no? Y fíjense que tiene una fuerza, pero que está ejercida a este bloque, no a este. No tiene sentido empujarla a este, por si acaso, ¿ya? Entonces, esta fuerza ya está dibujada para aquel lado. Como tiene rozamiento, entonces aquí hay alguien que se opone, que se llama... perdón, al revés, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces este se va a llamar fuerza de rozamiento 1. No le deja avanzar. Pero más aún, fíjense, va a haber otra fuerza de rozamiento, como este está apoyado sobre este. Entonces va a haber una fuerza que no le deja avanzar ni por abajo ni por arriba. Entonces aquí va a haber otra fuerza de rozamiento. También se va a llamar fuerza de rozamiento 1, porque está respecto a la masa 1. Pero esa fuerza de rozamiento 1 viene de la masa 2, entonces le vamos a llamar 1, 2. ¿Ya? Ahora, en esta parte, ¿qué más podemos distinguir? Fíjense, tenemos una normal 1 que es respecto de la superficie. Pero ahora pensemos momentáneamente, como estamos en la masa 1, que este se está apoyando en este, ¿no? Entonces, al apoyarse en este, tiene una normal respecto de esa superficie. Entonces, aquí va a haber una normal, ¿no? Y esa normal, que no es esta normal en realidad, ¿no? No es esa normal, por si acaso, ¿no? Esta normal siempre está apuntando hacia arriba, porque reacciona a este piso, ¿no? A esta superficie. En cambio, que le está apoyando tiene una normal propia. Esa normal también se llamaría normal 1. Pero como ya hay una, esta es respecto de la masa 2, sería 2. ¿Ya? Ahora, ese sería respecto a la masa 1. ¿Qué pasa en la masa 2? Fíjense, la masa 2 también tiene una normal, ¿no? Pero esa normal no es con este piso, es con el azul. Pero como es la masa 2, le vamos a llamar normal 2. Pero esa masa normal 2 no se puede llamar solo N2, porque es la contrarreacción al azul. Tiene que ver con este. Entonces, esa es el N21. ¿Ya? Esa es la fuerza de contacto entre ambas. Pero fíjense que esta fuerza de rozamiento, idealmente, digamos, cuando empujamos esa superficie, no le deja avanzar, ¿no? Ahora, de manera ideal, si como va a querer caerse hacia este lado, entonces el que no le va a dejar caer es este. Y entonces se va a producir aquí una fuerza de rozamiento que se va a llamar fuerza de rozamiento 2, porque está en la masa 2, pero que es similar a porque es la misma fuerza de rozamiento que no deja avanzar a A le vamos a llamar M21, ¿no? Y claro, finalmente aquí también va a tener su propio peso, ¿no? También va a tener su peso.
vertical, ¿no? No se puede dibujar, fíjense, en este dibujito no se puede hacer todo, ¿no? Entonces vamos a trasladar, ¿ya? Entonces nos vamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces este sería de la masa 1 y este es de la masa 2, ¿no? Ahora vamos a dibujar las fuerzas en la masa 1. Esta fuerza principal que le está empujando está acá. El movimiento entonces, fíjense, es así, ¿ya? Entonces aquí está la fuerza F, ¿no? ¿Qué más? Fíjense, tenemos el peso. Entonces vamos a dibujar el peso. Ahí está el peso. La vamos a descomponer inmediatamente. Ya, entonces este es el peso, de la masa 1 es peso 1, entonces esto es peso 1Y, esto es peso 1X. Y ahí lo voy a dibujar. Ese, ¿ya? Ahora, en la masa 1, hemos dicho una fuerza de reacción, ¿no? Esa fuerza de reacción la vamos a dibujar aquí, ¿ya? Esa es la fuerza de reacción, pero con el piso. Con el piso. Ahora, hay una fuerza de reacción con la masa 2. Entonces, voy a dibujar esta flecha de un fuerza de rozamiento 1, 2. Lo vamos a dibujar aquí. Se supone que están en el eje X, ¿no? Pero lo estoy dibujando así, ¿ya? Esta es la fuerza de rozamiento 1, 2. Es esta. ¿Ya? Ahora, aquí tiene el peso 1Y, pero este N12 es la reacción que sufre este cuerpo respecto a este. Entonces, a eso lo vamos a dibujar con rojo. Entonces, tenemos lo siguiente. En primer lugar, este tiene una normal natural, ¿no? Como está sobre la superficie, entonces a este se le llama normal 1, a este, ¿no? Normal 1, sin mirar en el verde. Ahora, con el verde, este tiene otra normal que es su rechazo. Entonces, eso está dibujado en el eje Y. Entonces, este va a venir aquí, ¿no? Bueno, aquí no hemos dibujado. Aquí aclararemos esta situación. Este es el peso 1Y. Este es el peso 1Y. Ahí está, ya. Ahora, este N12 viene aquí entonces. Ahí está ese N12. Ya está bien caracterizado, bien explicado, bien detallado. Ahora nos vamos al otro, ¿no? A ver, dibujaremos el verde ahora, de la masa 2. En la masa 2 hemos dicho que este cuerpo al apoyarse en este, tiene su normal, pero respecto a esta masa. Entonces, como es la masa 2, esto se llama normal 2, pero como viene de la masa 1, entonces 2, 1 es. Ahora, hemos dicho también lo siguiente, ¿no? Que esta fuerza de rozamiento es que cuando este quiere caerse, entonces su fuerza de rozamiento de este que viene de la masa 2 no le deja. Hemos dicho a ese que se llama fuerza de rozamiento 2 respecto de la masa 1, así hemos hablado. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Fíjense, tiene su peso. Este es el peso 2. Hacemos la descomposición. Este sería peso 2Y. Y aquí también hago la descomposición. Y este sería el peso 2X. ¿Ya? Y el ángulo, bueno, aquí me he olvidado, es el ángulo Z, es el ángulo Z. Ya. Hasta ahí tenemos, fíjense, normal 2, 1, que es de su contacto, la fuerza de rozamiento opuesta a esta, su peso
y nada más, ¿no? No hay nada más que actúe, su ángulo. ¿Qué más podríamos tratar, digamos, en esta parte, ¿no? No habría mayor situación. Entonces, para culminar esta situación, entonces escribimos sus datos. Entonces, como siempre hemos dicho, masa 1, masa 2, peso 1 pueden darse, peso 2 pueden darse. Como están en movimiento, su coeficiente de rozamiento, aquí va a haber un mu sub K1, posiblemente, para aquel, un mu sub K2, referente a la rugosidad de la superficie con esta masa 1 y del material de este respecto del material de este. Entonces nos pueden dar dos coeficientes de fricción. ¿Qué más nos pueden dar? Nos pueden dar un ángulo y podemos averiguar la aceleración, podemos averiguar la fuerza de contacto, ¿no? ¿Y qué más podemos averiguar? Bueno, aquí no estoy anotando la fuerza, esta fuerza. Y después nos pueden dar el ángulo y está. Y las formulitas básicas, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de rozamiento 1? La fuerza de rozamiento 1, fíjense. Este mu sub K1 tendría que decirse de quién es, ¿no? Este es de la masa 1, ¿no? Digamos, respecto de la masa 1, y este es de la masa 2, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ya? Si es de la masa 1, entonces sería mu sub K1 por su normal, porque la normal de este es N1. En el caso del otro, para hallar este, fíjense, es muy posible que este, digamos, hasta incluso, ¿no? Esto estaría por demás, ¿no? ¿Ya? Hay que hacer, de acuerdo al fenómeno físico, el uso de fórmulas, ¿ya? En apariencia, en este caso, por ejemplo, esta fuerza de rozamiento 1, esta es su contrapuesta, pero no quiere decir que sean las mismas, ¿ya? Pero veremos, a ver, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos todos los datos, ¿no? Hay que hacer el análisis. Nos vamos a sus ecuaciones. Entonces, para este caso, el movimiento está hacia aquel lado. Entonces, este es positivo. A la masa 1, fuerza, menos fuerza de rozamiento 1, 2. Este es peso 1x, menos peso 1x, menos fuerza de rozamiento 1. Y esto es igual a masa. Ahora, fíjense, aquí hay un detalle, ¿no? Esta masa 1, mientras sube, esta puede estar bajando poco a poco, ¿no? Dependiendo de la rugosidad. Entonces, no va a ser su misma aceleración en distintos espacios. Esta puede ser más rápido y esta puede ser que esté bajando, no es su misma aceleración. Entonces, esos pequeños detalles hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, esta es la masa 1, pero va a ser con la aceleración, con una aceleración 1. Y en la normal, fíjense, bueno, en este caso en el diagrama de cuerpo libre aquí no hemos podido graficar. Entonces va a ser N1 menos P sub 1Y menos N12, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? En la vertical. Ya parecido, fíjense, algo distinto, ¿no? Y en la masa 2 tendríamos lo siguiente, ¿no? Que sería más sencillo. Fuerza de rozamiento 2, 1. Menos P sub 2x, el peso 2, y esto va a ser masa 2 por aceleración 2, porque está en el de arriba, y en la línea vertical va a ser N21 menos P sub 2y, y esto sí no tiene aceleración, es 0, ¿no? Obviamente que de acuerdo al fenómeno físico y al planteamiento del problema, habrá que ver qué datos nos dan y cómo se puede hacer un despeje, ¿no? Muy posible que, bueno, en este caso nos hemos pedido la aceleración, podríamos decir que se puede hallar la aceleración 1, se puede hallar, y se puede hallar la aceleración 2, ¿no? No quiere decir que se halle de este lado, tal vez combinando, ¿no? Puede hallar, porque si combinan, fíjense, y suman este más este, y como N12, y aquí eso no hemos colocado, N12 es N21 y esta es la fuerza de contacto. Entonces, si suman, por ejemplo, esta ecuación
más esta ecuación, se va a anular este con este, por ejemplo, ¿no? Si sumaran este y este, por ejemplo, en este caso no necesariamente se va a anular, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, se pueden hallar las fuerzas de contacto y, ¿qué más? Las aceleraciones. Bueno, hasta ahí, Eve. A ver, continuando con el temario, entonces, en esto de la parte de dinámica y estática, todo lo que estamos hasta el momento, todo se mueve, ¿no? Entonces, la parte que corresponde al capítulo de estática, entonces los fenómenos van a estar en equilibrio. Pero con esto que les quiero decir que todo lo que se está trabajando también va a entrar en el tema de estática, obviamente, ¿no? Es decir, estática simplemente vamos a hacer, darle la importancia y relevancia que corresponde a la primera ley de Newton. Obviamente, junto con la tercera ley de Newton y en algún caso cuando los problemas sean de carácter combinado hasta la primera ley de Newton, ¿no? Hasta la segunda ley de Newton. Entonces, a ver, vamos a estudiar algunos conceptos que nos van a permitir ya manejar otro tipo de máquinas, ¿ya? Fíjense, aquí tengo las máquinas de Atwood, ¿no? Claro, este es un físico que ha estudiado ese fenómeno en ese marco y entonces nosotros plasmamos este tipo de máquinas en algunas definiciones. Fíjense, ¿qué es una máquina de Atwood? Dice, son mecanismos, máquinas, ¿no? Que permiten cambiar la dirección y sentido de una fuerza, dice. Entonces, eso es lo que es una máquina de Atwood. Lo que hace es cambiar el sentido de la fuerza que se emplea. Aquí, fíjense, dibujado un mecanismo donde este, digamos, es la parte superior y está soldado, digamos, aquí, algo fijo, ¿ya? Y este es un disco a la cual le llamamos polea, ¿ya? Este se llama polea. ¿En qué consiste una polea? Es un disco y en su parte, en su borde, tiene una especie de acalanar, ¿cómo es? Acanalado, de modo que en esa abertura podemos incrustar una cuerda, ¿ya? Entonces, esta es una parte acanalada, esto es acanalado, ¿no? Esto un poco para que se entienda bien, ¿ya? Y obviamente esta es una cuerda, ¿ya? Entonces, este obviamente es el eje que está soldado, digamos, a esta parte superior, y esto es movible, se mueve. En los extremos pueden ir algunos pesos, ¿no? Como en este caso, digamos, ¿no? Este se puede representar un peso 1 y este es un peso 2. Obviamente, fíjense que esta máquina de Atwood, ahora llamada así, si nosotros ejercitamos, por decir, este fuera más pesado, digamos, por decir, entonces nuestro movimiento vendría así, ¿no? El movimiento sería hacia abajo. Si en el caso de que este fuera más pesado, digamos, bueno, aquí el dibujo no ayuda mucho, digamos así, ¿no? Algo más pesado, digamos, ¿no? Que este, ¿no? Entonces, de modo que esta pesa, digamos, qué sé yo, le jala ¿no? El movimiento. Nosotros en este tipo de máquinas vamos a ver a cuál lado va el movimiento, ¿ya? Así como hemos hecho con planos horizontales e inclinados, hemos visto a cuál lado se mueve. En este caso, se mueve, digamos, hacia un sector, ¿no? En este caso. Ahora, fíjense qué otra característica más tiene. Que la dirección de esta fuerza, porque va a haber un peso que le va a jalar a este, puede cambiar dependiendo del peso de este, ¿no? Ahora, fíjense que también aquí lo que habría que analizar que si este cae, entonces va a tener una aceleración, ¿no? Entonces aquí también lo que podríamos pensar que este puede tener una aceleración, le podemos llamar aceleración 2, y este puede tener una aceleración 1, ¿no? Pero observen que dentro de esta dinámica, dentro de esta máquina, las aceleraciones van a ser las mismas porque es la misma cuerda, ¿no? ¿Qué más se considera en esta máquina de Atwood? Idealmente,
idealmente se considera lo siguiente. Fíjense, la cuerda y la polea, que sería todo ese disco, las consideramos que no tienen peso. Además que entre la cuerda y la polea, entre la parte acanalada, no hay rozamiento, ¿ya? Entonces aquí escribiremos eso. La polea, coma, la cuerda. Claro, en este caso, independientemente de estos pesos, ¿no? Son despreciables, por decir, ¿no? Se deprecian ya, despreciables. Bueno, tal vez está mal dicha la palabra. No se las considera, en otras palabras, ¿ya? Y también aquí vamos a colocar que no hay rozamiento. ¿Entre quiénes no hay rozamiento? Entre la cuerda y la polea, ¿ya? No hay rozamiento, idealmente. Ahora, obviamente, dentro de la problemática que vamos a hacer en la parte física, obviamente, va a haber en algún momento, vamos a considerar el peso de esta. Pero siempre y cuando esta polea, en este caso, esta polea, por si acaso aquí, colocaremos entre paréntesis, esta polea es fija, ¿no? Porque está soldado, digamos, ahí, ¿no? Vamos a ver posteriormente, por ejemplo, en polipastos, que vamos a mencionar en en este momento, van a haber poleas que se van a mover, ¿no? Que son las roldanas que conocemos, ¿no? Que se van a mover, que van a jalar cables, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, entonces ya conocemos lo que son las máquinas de ADU. Ahora, para el análisis de los fenómenos físicos, quería hacerlo yo aparte, pero voy a aprovechar este dibujo y lo que hemos hecho hasta el momento para analizar un caso. Y aquí voy a aprovechar de analizar un caso con estas poleas, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro caso, ¿ya? Entonces, digamos, aquí le colocaremos casos, ¿ya? Este va a ser el número 1. Luego, después de polipatia, vamos a analizar unos 3 o 4 casos más. Entonces, observen, fíjense, esta es una polea fija, y fíjense, es lo mismo que esto, ¿no? Aquí tengo una masa 1, y aquí tengo una masa 2, ¿no? Entonces, ahora, en este tipo de figuras o de máquinas o fenómenos, lo que tienen que considerar ustedes es, por intuición, de acuerdo a los datos que te dé el problema, quién es más pesado, si vale la expresión, entre comillas, quién es más pesado. Eso es intuitivo. Entonces, ustedes tienen que darse una posibilidad de que hay un movimiento. Yo voy a pensar que el movimiento es en el sentido. Si en el tratamiento de este problema, pensando en el movimiento en este lado, me ocurre que un dato me va a parecer con negativo, por decir, entonces yo tengo que pensar que mi trabajo que es realizado no es el correcto o no es el ideal. Entonces tengo que cambiar la dirección del movimiento de la máquina. Entonces el movimiento, diré, está a este lado, pero siempre y cuando convenga al planteamiento del problema, ¿ya? Entonces aquí está bien claro, polea fija, una cuerda que está bordeando, tengo una masa 1 y tengo una masa 2. Entonces, nuevamente, hacemos nuestro análisis en el sentido de que vamos a ver cuáles son sus ecuaciones, cuál es el comportamiento físico. Fíjense, aquí de manera natural este tiene un peso, ¿no? Este tiene un peso, ¿no? Entonces este va a ser el peso 1, que es masa 1 por gravedad, M1G, ¿no? Este es lo propio, ¿no? Siempre apunta el peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, decimos, y además hemos dicho que es una fuerza, ¿no? Entonces este es el peso 2 de esta masa 2, que sería M2 por G, ¿ya? Entonces, si observamos bien esta máquina de ADUD, solamente hace movimientos de carácter vertical. No hace movimientos de carácter horizontal, salvo que la máquina tendría que ser algo especial, ¿no? Que tendríamos que adentrarnos dentro de este tema, aún más,
para poder analizar si estas poleas se pueden mover, ¿no? Obviamente ustedes se darán cuenta que dentro de los ejemplos y las máquinas que existen hay poleas que se mueven, ¿no? Y esas poleas tendrán una cierta velocidad, una aceleración, pero en términos verticales, pero en términos horizontales. Pero en este caso solamente estamos haciendo el análisis de un carácter horizontal, ¿ya? Ya, entonces hasta ahí tenemos, fíjense eso. Ahora recordemos lo que también hemos estudiado. En esta parte también de física se dice lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos obtener aquí una fuerza, porque aquí ya tenemos fuerzas, ¿no? Entonces hacemos un corte imaginario de cuerda. Entonces lo que vamos a obtener es una tensión que a medida que cortemos esto, el peso va a jalar, ¿no? De manera natural. Y entonces aquí va a aparecer una fuerza. Y esa fuerza la conocemos como fuerza de tensión del cable, ¿no? De la cuerda. Y como esta cuerda es la misma que aquí, entonces este T es lo propio aquí. Entonces la tensión T también se encuentra ahí. Y en todo caso, ahora, ¿dónde está la dirección de esta fuerza? Nuevamente, si se hace un corte imaginario, entonces nuestra fuerza nos va a tirar siempre hacia arriba, ¿no? Va a jalar hacia arriba, si vale la expresión, ¿no? Va a jalar hacia arriba, entonces esa fuerza se va a dibujar así, ¿no? Entonces, aquí también una cosa hay que observar, que si esto se mueve así, entonces este pezón, dependiendo de qué tan pesado es, puede caer al piso. Es decir, que va primero a registrar una distancia de caída, pero lo más importante, va a registrar una aceleración. Porque la distancia de caída ya se estaría metiendo con cinemática, pero la aceleración se está metiendo con el análisis de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, fíjense, hemos hecho un análisis ya, no hay movimiento, en otras palabras, en el eje vertical. Entonces, si hacemos un análisis de sus ecuaciones, sería así. Fíjense, ¿qué serían nuestros datos? Eso no nos olvidaremos. Nuestros datos posiblemente nos van a dar la masa 1, la masa 2, o también nos pueden dar el peso de la masa 1, o el peso de la masa 2, o nos pueden dar las proporciones unas respecto de la otra, ¿no? También, digamos, en problemas de esta naturaleza nos van a decir que no hay rozamiento. No hay rozamiento y que esto no tiene un peso y que la cuerda también no tiene un peso, ¿no? Son despreciables, dice, sus magnitudes, ¿ya? Una vez que tenemos, entonces vamos a analizar en ambos casos las leyes de Newton, ¿no? Como hay movimiento, entonces actúa la segunda ley de Newton. Nos vamos a este. Ahora, algunos autores lo hacen de manera seccionada. Entonces, ellos seccionan y dicen, voy a analizar esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacer un análisis, bueno, más directo, ¿no? Bueno, hasta ahí, a ver, lo podemos dibujar. Así lo podemos dibujar, fíjense. Y así ya, para que se vea bien. Ahí tiene esa partecita. ¿A cuál lado está el movimiento? Está hacia abajo. Es decir, tiene valor positivo, ¿no? Bueno, hagamos en este lado, en orden, ¿no? Hagámosle para la masa 1, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver, alcanza, creo que esto no es muy grande. La masa 1, aquí va a estar. Y aquí vamos a hacer para la masa 2. ¿Ya? Para la masa 1, fíjense, el movimiento está jalando así, entonces este es positivo, porque al lado donde se mueve es positivo. Entonces, este es positivo, entonces este es negativo. Entonces vamos a decir, como fíjense que hay movimiento, vamos a decir masa 1 por aceleración 1. Ahora fíjense, temporalmente le vamos a colocar aceleración 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? No hay movimiento horizontal, no lo analizamos y nos vamos a digamos el que estaba trabajando hace un ratito, ¿no? Este está en movimiento, entonces va a ser para la masa 2, P sub 2 menos tensión, porque este es positivo y el otro es negativo obviamente, entonces va a ser masa 2 por aceleración 2. Pero fíjense que en esta máquina, si este cae con una aceleración, este va a seguir con la misma aceleración porque son la misma cuerda, es decir, hay que trabajar con una sola aceleración, ¿no? En este caso.
¿Qué podemos hacer? Fíjense. Bueno, aquí podemos hallar la aceleración y podemos hallar la tensión, digamos. Entonces, yo aquí lo que hago es lo sumo. Los que tengo, fíjense. Este con este se anula. P sub 2 menos P sub 1. Lo sumo. Entonces voy a tener M1 más M2 por A. Y de aquí puedo despejar A igual a P sub 2 menos P sub 1 dividido M1 más M2, ¿no? Ahora, pero más aún, fíjense, puedo reemplazar P sub 2. P sub 2 es M2G y P sub 1 es M1G. Este es M2G. Esto es M1G. Esto es M1 más M2. Obviamente puedo despejar, factorizar, perdón, G, M2 menos M1. Y esto va a ser sobre M1 más M2. Ahora fíjense, cuando hemos dicho que el movimiento está hacia este lado, hay que considerar la siguiente situación. Fíjense, aquí lo vamos a terminar esta partecita. En este factor que está aquí, M2, M1, ¿cuándo se va a volver negativo? Fíjense, ¿cuándo se va a hacer negativo esta partecita, el paréntesis? Si este fuera más pequeño que este, entonces este va a ser más pequeño, entonces la diferencia va a ser negativa. Es decir, la aceleración me va a dar negativa. Para este caso, entonces lo que habría que colocar aquí, si valdría, fíjense, bueno, aquí diríamos, ¿no? M2 menos M1 debería de ser positivo, ¿no? Para que me dé una aceleración. Entonces, o si no, si le colocan mayor o igual, entonces la masa 2 va a ser igual a la masa 1, ¿no? Entonces, de aquí despejamos, bueno, vamos a considerar solamente mayor. La masa 2, si hago un despeje, entonces va a ser mayor que 1. Simplemente del análisis para que la aceleración positiva, ¿no? Diríamos así, la aceleración va a ser positiva. Porque si este es más grande que este, entonces va a ser una aceleración positiva, va a salir, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí podríamos colocar, en este caso, ¿no? Que el M2 es mayor que el M1, por el movimiento. Pero si la situación nos hubiesen dado datos y esto hubiese salido negativo, tenemos que cambiar el orden de la flecha, ¿no? Porque la masa 1 va a ser más grande que la masa 2, ¿ya? Eso es en el caso de las máquinas de Adolf. A ver, veamos este otro caso. Ya. Este del caso 1, por si acaso, vamos a continuar con unos 4 o 5 casos más posterior a este, ¿ya? A ver, repasaremos este concepto. Dice polipastos o aparejos. ¿Qué son polipastos? Dice, son mecanismos con poleas móviles. Aquella polea que hemos definido, hemos dicho que estaba soldado y que solamente ese disco se movía, ¿no? Es un disco móvil que gira. En cambio aquí las poleas van a estar colgadas, ¿no? Son poleas móviles. Esta polea, por ejemplo, bueno, acá por ejemplo está fijo. Fijo está aquí, ¿ya? Entonces, ahora aquí vamos a ejercer una fuerza, ¿ya? Bueno, bueno, así nomás le colocaremos, luego vamos a hacer ese análisis. Podemos aplicar una fuerza, no lo vamos a considerar momentáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esta es una cuerda que está pasando por esta polea, pero que se puede mover de arriba hacia abajo, ¿no? Porque tiene un eje, ¿no? Este es un eje. Entonces, si nosotros hacemos el corte imaginario, entonces aquí hay una tensión, ¿no? Esa tensión le hemos llamado tensión T, ¿no? Esta misma tensión, si aquí hacen un corte, independientemente de la fuerza, aquí hay una tensión que también se llama tensión T, ¿ya? Ahora, imaginémonos momentáneamente, fíjense, dos cosas. Primero, que esa polea tiene un peso, ¿no? Y obviamente al tener un peso va a sostener el cable, si vale la expresión. Pero hemos dicho que esas poleas idealmente no van a tener peso, son despreciables, hemos dicho, ¿no?
Pero temporalmente imaginémonos lo siguiente, fíjense. Bueno, no es una cuerda, ya digamos, más o menos como que está colgando algo. Bueno, a ver, ¿cómo les digo? A ver, así vamos a hacer. Ya, aquí hay una tensión que está jalada, si vale la expresión, por algo que le está pesando, no la polea, ¿ya? No la polea. La polea hemos dicho que es de especial, pero algo le está sosteniendo para que esto se mantenga fijo. Entonces debe haber aquí seguramente algo que le está sosteniendo, ¿no? Un peso que está jalando, digamos, pero no lo vamos a considerar todavía. Entonces aquí dice, estos mecanismos son mecanismos, dice, los polipastos, con poleas móviles, y estas máquinas son multiplicadores de fuerza. ¿Qué quiere decir multiplicadores de fuerza? Que cuando hagas una fuerza, entonces vas a hacer crecer la fuerza, multiplica tu fuerza, eso quiere decir, ¿no? Entonces, si así es la situación, entonces veamos, fíjense. Esta, temporalmente vamos a decir, esta es la masa de la polea, ya es su masa. La cuerda no tiene masa, por decir. Pero fíjense qué es lo que va a ocurrir. En este pequeño mecanismo, solamente fíjense, voy a seccionar así. Ya hasta esta parte. Sin considerar, digamos, quién le está jalando. En esa parte, si yo aplico la segunda ley de Newton, diré. Ahora, si ustedes jalan, fíjense, jalan con una fuerza, no les estoy diciendo que suelten, sino jalan, entonces, ¿a dónde se va a ir el movimiento? Es la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, el movimiento va a estar ahí, ¿no? Estamos asumiendo que el movimiento va a subir esta polea. Jalamos, entonces estamos diciendo que estos dos serían, en el tratamiento de las leyes de Newton, son positivos, porque el movimiento está allá. Entonces diremos, T más T, que están arriba, menos la tensión 1, que está jalada por algún peso, ¿no? Eso va a ser igual a la masa de la polea momentáneamente, ¿ya? Y vamos a decir por una aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton solamente en ese sentido, pero aquí dentro de este carácter hemos dicho que la masa de la polea va a ser ideal, no tiene. Entonces, es decir, luego diremos así, ¿no? Tendríamos que colocar toda una leyenda, ¿no? Pero vamos a decir, la masa de la polea es 0, no tiene masa. Eso quiere decir entonces que, voy a escribir esto simplificado ahora. T más T, eso es 2T. Y esto es, 2T menos T1. Y como este vale 0, entonces esto va a ser 0. ¿No? Ahora, observen, fíjense. Si yo despejo T, digamos esta, ¿no? Si yo despejo T, va a ser T igual, 2T igual a T sub 1. 2T va a ser igual a 1/2 de T1. Bueno, aquí hemos encontrado una relación, ¿no? Dice que la tensión T es la mitad de la tensión 1, claro. Dice que es la mitad. Imagínense, fíjense, ¿por qué es multiplicador de fuerza? Si esta esfera o este bulto, digamos, pesaría, esto es ideal por si acaso, ¿ya? Fuera, no sé, un quintal, digamos. La pregunta es, esto va a producir una tensión, ¿no? Pero no vamos a pensar en ese sentido, ¿ya? Tiene un peso de 100 kilogramos, digamos. ¿Con cuánto deberemos de alzar esta tensión o esta fuerza que va a ir inmersa a eso? ¿Cuánto debería de valer? Es la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes quieren alzar esto y T es 1/2 de T1, entonces, ¿cuánto es la mitad de T1, digamos? ¿No? Entonces, eso es 50 kilogramos. Es decir, con la mitad de su peso vas a poder alzar este bulto
y no te va a ser más difícil, porque si lo alzas solito, pesa 100 y tendrías que alcanzar los 100 kilogramos. Pero como vas a utilizar este polipasto con esta polea móvil, entonces lo vas a poder alzar con la mitad de tu fuerza, ¿ya? Entonces por eso se dice que son multiplicadores de fuerza, ¿ya? Veamos este otro caso, fíjense, aquí se va a ver con mayor claridad. Son cuerdas, ¿no? Y de nuevo nos vamos a imaginar que hay alguien aquí que está jalando, digamos, ¿ya? Entonces, ese alguien que está jalando, digamos, es el peso de alguien, ¿no? Entonces aquí, digamos, hay una fuerza que está ejerciendo una cierta tensión, ¿ya? Entonces, fíjense, hacemos un corte, entonces vamos a pensar nuevamente que jalamos con una fuerza, ¿ya? Que jalamos, idealmente. Al jalar este rodillo o esta polea va a subir. Y como está aquí atado, porque está amarrado, ¿sí vale? Porque es una cuerda, va a subir y todo esto va a subir. Entonces nuestro movimiento está yendo hacia arriba, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros queremos alzar, digamos, algo que está aquí colgado. ¿Por qué son multiplicadores de fuerza? Son mecanismos con poleas móviles, ¿no? Son multiplicadores de fuerza. Hacemos el corte. Bueno, ahora le vamos a llamar a esto. A ver, le vamos a llamar a esta tensión. Bueno, aquí va a jalarse una fuerza que se llama T1, le vamos a llamar. Como esta cuerda gira por aquí, entonces aquí también se le llama T1. ¿Pero a quién? Hay que hacer un corte imaginario y entonces aquí se reproduce una fuerza que es un vector, que es T1, ¿no? Aquí le vamos a decir que esta cuerda es una tensión T. Esa tensión T viene aquí, entonces otra vuelta, ¿no? Hacemos el corte y entonces este es el vector que se ha reproducido, ¿no? Hacemos un corte y aquí tenemos una fuerza, que es la tensión, que es la misma, ¿ya? Pero aquí hay un peso que está jalando, entonces aquí se va a generar una tensión 2, digamos, ¿ya? Se va a generar una tensión. En los ejemplos se va a ver mejor. Tenemos todo este análisis y el movimiento se va hacia arriba. Y vamos a hacer ahora seccionalmente el análisis en esta partecita, digamos. Esa partecita, ¿no? Y entonces en esa partecita lo que hallamos es lo siguiente. Lo que se mueve hacia arriba, entonces va a ser 2T, T más T. ¿Dónde está? Bueno, acá va a haber una tensión, ¿no? Como esto es una cuerda, cuando hagas el corte, va a jalar así, ¿no? Este va a ser T1 y cuando le hagas corte para este va a jalar hacia arriba. Hay una acción y reacción, ¿no? Entonces 2T va a ser menos T1, va a ser igual a masa por aceleración, pero como este es despreciable, entonces esto va a ser 0. Entonces de aquí tenemos que 2T, bueno, aquí, hasta aquí, a ver, llegaremos. Este 1, ¿ya? Listo, ahora nos vamos a la siguiente, a la otra sección, que sería esta, fíjense. Esa parte sería, ¿no? Entonces analizamos y resulta lo siguiente, ¿no? Ahora en la parte verde, como el movimiento es hacia arriba, entonces 2 veces T1 menos T2, entonces es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos considerando esta masa despreciable, ¿ya? Entonces una vez que tenemos eso, entonces de aquí resulta que 2T1 es igual a T2 y T1 resulta ser un medio de T2. Estamos repitiendo algo parecido a aquello. Y esto, digamos, es nuestra ecuación. Bueno, de aquí podemos despejar T, un medio de T1. Esta es nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2. Entonces vamos a decir, a ver, 2 en 1, ¿ya? 2 en 1. Entonces, ¿qué pasa? Que este T va a ser igual un medio de T1, pero T1 es un medio de T2.
¿no? Entonces T finalmente resulta, haciendo operaciones matemáticas, 1/4 de T2, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Fíjense, hemos hallado esta relación, ¿no? Igual que hace rato, hemos hallado una relación. Si nosotros, de la misma manera, digamos que allá, queremos hallar, digamos aquí, un peso de algo, ¿no? Y esto idealmente, digamos, averiguar, lo mismo 100 kilogramos, digamos. Luego, claro, hay que hacer con sus unidades correspondientes y hay que trabajar con el peso, ¿no? Aquí, digamos, nos vamos a imaginar 100, que queremos alzar un quintal, ¿no? Entonces, esto pesa 100 kilogramos. ¿Con cuánto deberemos de alzar? Dicen, ¿no? Entonces, el T dice que es 1/4 de T2. Digamos, este es T2. ¿Con cuánto podemos alzar? Con 25 kilogramos, porque dice con la cuarta parte. Es decir, que con esta pequeña polea alzas con 50, pero aquí alzas con 25. Es decir, esta máquina sería mejor, ¿no? Por eso es que estos mecanismos, que se llaman polipastos, se llaman multiplicadores de fuerza, porque nos ayudan a alzar pesos considerables.